puede haber desplazamientos horizontales. ¿Por qué no puede haber desplazamientos horizontales? Porque si este punto y este punto están uno al lado del otro, el sistema tiene simetría respecto de este plano, que sí que si este punto se mueve para la derecha, este se va a tener que mover para la izquierda. Y enseguida me vas a preguntar qué va a pasar con este otro punto. Bueno, la simetría respecto de cualquier plano vertical obliga a todos los puntos a moverse verticalmente, con lo cual esto es un mecanismo en el cual cualquier volumen elemental de material de suelo antes y después de la deformación solo tiene deformación en la dirección vertical. O sea, delta epsilon vertical mayor que 0, delta epsilon horizontal en el plano del dibujo y en el perpendicular al dibujo, ambos igual a 0. Eso es compresión unidimensional, edométrica o unidimensional. Entonces, la compresión edométrica o compresión unidimensional es una trayectoria de compresión típica de los suelos blandos cargados con rellenos en los cuales la deformación vertical puede incrementarse epsilon 1 mayor que 0, pero la deformación horizontal es en todo momento igual a 0. En la secuencia yo tengo sólidos y vacíos, aplico una carga exterior, la cantidad de sólidos va a ser la misma, porque los sólidos los asumimos incompresibles, o sea, no cambian de volumen por este cambio en las tensiones, y todo el cambio del volumen total de la muestra se manifiesta como un cambio producido por la reducción de la relación de vacíos. Vamos a hablar siempre de suelos saturados, de manera que este cambio de relación de vacíos solo puede ocurrir porque el agua escapa. Los vacíos que están aquí desaparecidos estaban llenos de agua y el agua se fue. Eso es un proceso que lleva tiempo, no ocurre en un instante. Por eso, el comportamiento de los suelos en compresión edométrica es un comportamiento que depende del tiempo. No depende del tiempo porque los suelos sean viscosos. Depende del tiempo porque el agua que llena los vacíos es viscosa y entonces el agua tarda en salir. Si nosotros pudiéramos cambiar el agua del suelo por alcohol, un fenómeno que podría necesitar un año con agua, podría necesitar una semana con alcohol. El mismo fenómeno, solo depende de la viscosidad del líquido que llena los vacíos. En la naturaleza, ese líquido siempre es agua. De manera que el proceso de reducción de vacíos es un proceso que necesita tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que hace falta para que el agua escape. Empiezo con una cosa que es casi una anécdota, que es la evolución de la Ciudad de México y sus asentamientos a lo largo del tiempo. El año 1325 fue 150 años antes que Colón descubriera América. Esto ya era, lo que hoy es la Ciudad de México, ya era Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca. Estaba en el medio de un lago, y estaba en el medio de un lago donde debió haber agua, pero los aztecas llegaban a ese punto y arrojaban piedras y tierra en el lecho del lago para formar una islita. El lago es un lago muy grande, acá está, se lo ve grande, es un lago muy grande, relleno con cenizas producidas por los volcanes que rodean al lago. El lago está completamente lleno de cenizas. A la época de Tenochtitlan, el espesor de agua por arriba de las cenizas era de 1 metro o 2. En algunos lugares, en otros lugares las cenizas quedaban expuestas. Con la temporada de lluvia, el nivel del agua subía y todo el lago quedaba completamente cubierto de agua, y cuando en la época más seca, afloraban algunas de estas pequeñas islas de suelo muy blando producido por materia
materia producto de erupciones volcánicas, ceniza. Entonces venían los aztecas y arrojaban hacían estos rellenos artificiales. Con estos rellenos artificiales que básicamente hacían un lugar seco en el medio del lago. ¿Qué lograban con esto? Lograban una protección natural respecto de sus enemigos. Entonces, si tenemos la costa y ese es el lago, ellos sabían que habían arrojado por debajo del nivel del agua, estoy inventando, pero más o menos, habían arrojado tierra así. Entonces, podían salir caminando por acá, llegar a tierra firme, hacer lo que quisieran, por ejemplo, combatir enemigos o cualquier otra cosa, y si se veían atacados, ellos sabían correr con agua hasta los tobillos y volver acá. Pero si vos no conocés esto y querés cruzar, te hundís. Algo que, por supuesto, ellos hubieran esperado que detuviera a los españoles, pero los españoles el asunto lo entendieron más o menos rápidamente y desde la costa los vieron correr y sí, dibujaron un mapa y esta técnica no ayudó demasiado a los aztecas. Estas islas, hechas con rellenos puestos por los aztecas, se fueron hundiendo en el terreno. De manera que uno tenía todo el relleno de cenizas y el agüita, bueno, el agua debió haber sido bien horizontal, el agüita del lago, y cuando venían estos muchachos y arrojaban algo, se les hundía. Se les hundía y les quedaba otra vez abajo el agua. Arrojaban más, se hundía un poco más. Arrojaban un poco más, se hundió un poquito más, terminaron arrojando suficiente como para poder arriba el Templo Mayor. ¿Ok? Esto llegó a ser una ciudad muy grande en el momento de la llegada de los españoles, con su región alrededor, puesta por decir un disparate, pero creo que llegó a tener 1 millón de habitantes con lo que era la ciudad más grande del mundo en ese momento. Y puede estar mal. Pero es una cosa importantísima. Ahí llegaron los españoles en el año 1519 ya se habían cargado el Templo Mayor, ellos habían hecho esta islita que tenía más tierra metida bajo el nivel del, esta es la ceniza, más tierra abajo que arriba, habían hecho el Templo Mayor, y los españoles se lo cargaron inmediatamente porque lo primero que hacían los españoles era el cambiar el dios local por una catedral. Justo donde estaba el templo, no cerca, justo, o sea, rompen el símbolo del dios local, ponen la catedral. Y eso hicieron inmediatamente. En el año 1628 la foto se veía, bueno, el dibujo se veía más o menos así, siguió creciendo, los españoles siguieron agregando calles y conectando, hasta que todo el lago quedó cubierto y es el centro de la Ciudad de México. Ahora la Ciudad de México, si esto era Tenochtitlan, la ciudad es así. Una de las ciudades más grandes del mundo, y es el lago enorme. Todavía tiene muchas zonas en que solo es pasto, no hay agua, pero porque el hombre desagotó todo, pero hay zonas donde solo es pasto porque el suelo está blando que prácticamente no se puede construir encima. Viene la Catedral Metropolitana. Esa catedral es la que hicieron al ladito del Templo Mayor, como es lo que se ve en la foto. La catedral tiene entre la vereda de afuera y la de adentro 80 centímetros de diferencia, y pudo haber sido al revés. Si uno camina por el piso de la catedral, uno ve las arañas colgando del techo, las columnas más o menos así. Se ve el piso muy inclinado, que es muy visible. Y desde la catedral atrás está un fragmento de las ruinas del Templo Mayor, que era esta construcción que hacían los aztecas. Y esta ruina que se ve acá, este fue el primer Templo Mayor, se les hundió, le hicieron otro arriba, se les hundió, le hicieron otro arriba. Hay hasta 4 metros de asentamiento entre lo que era el piso del primer Templo Mayor y lo que es el piso de la calle hoy.
¿Por qué se asentó todo esto? Porque hicieron la Ciudad de México sobre cenizas volcánicas. Hay lugares en la Ciudad de México donde tenían la superficie del terreno e hicieron un pozo para sacar agua. Ese mismo lugar, si van a buscar la foto hoy, lo van a encontrar al caño del pozo, algo así como 6 metros o 5 metros, por supuesto donde está sacando agua, 5 o 6 metros arriba del nivel de la calle. Y está el caño puesto ahí solo y pintado. Esto era un pozo de agua. Y el pozo, que como es profundo, llegaba hasta suelos duros, el caño del pozo no se asentó, pero el terreno se asentó alrededor del caño un montón de metros. Así que lo que en esta filmina se ve como una reducción de la relación de vacíos puede tener consecuencias grandes. Los que tienen memoria de la clase de Introducción a la Ingeniería en su primer cuatrimestre o la primera clase de este curso, se acordarán que les mencioné el Palacio de las Bellas Artes, también en la Ciudad de México, que tiene 6 escalones que bajan al palacio, pero cuando fue construido tenía 6 escalones que subían al palacio. En este siglo, el palacio fue desde 1910. En este siglo, ese palacio se asentó entre 2 y 3 metros. Bien, paso por la ruina de Puerto Mayor, del Templo Mayor, y empiezo la clase formalmente. Vamos a empezar a hacer un ensayo de laboratorio que reproduzca de manera muy simplificada las condiciones de la compresión edométrica. Agustín, decime que se está escuchando perfecto, dame buenas noticias. Venimos bárbaro y no tenés nada en el chat por ahora. Ok, empiezo que hasta ahora fue solamente qué hizo Hernán Cortés y cosas así. Ahora vamos a hacer un poquitito más de técnica. Aquí tengo el equipo necesario para hacer un ensayo edométrico. Lo que se ve es un recipiente cualquiera cuya única función es quedar lleno de agua, una piedra porosa que deja salir el agua, no para abajo porque abajo es fierro, que deja salir el agua, pero no deja salir el suelo, una pastilla de suelo que típicamente tiene unos 100 milímetros de diámetro por 10 o 15 milímetros de altura, o sea, muy ancha y finita, no es como se ve acá, tiene mucho más esta forma. Otra piedra porosa arriba, aquí y acá, esto también es fierro, y esto es un disco de fierro, esto es un disco redondo, en planta se ve así, y en el disco en planta tiene un agujerito acá donde se apoya esta bolita. Esa bolita tiene arriba, dibujo la bolita, que está sobre un disco de fierro, y ese disco es este. Y abajo está el otro disco que es poroso, la muestra de suelo y el disco abajo. Y la bolita toma la carga. Cuando viene la carga, que ahora voy a ver cómo la ponemos, el suelo tendría que simplemente apretado, imagínense estas galletitas merengadas, no sé si todavía existen, eran una masita muy finita que engorda mucho, una crema claramente sintética de un color rosa clarito y como burbujeante, y eso era una merengada. Y si vos apretás una merengada un poquito, escurre esa porquería rosa, pero muy rica, para afuera. Eso no es compresión edométrica porque cuando apretás se va el material para afuera. Para que el material no se vaya para afuera, aparece este anillo. Este anillo queda puesto aquí, no se cae y se apoya esto contra el piso solo por la pequeña fricción que hay contra el suelo. Pero es una carga muy pequeña sobre el suelo. Entonces, como hay un anillo de fierro en el perímetro, este es de fierro, es un anillo, se pega toda la vuelta, el suelo no puede moverse a derecha o izquierda, ni para adelante ni para atrás. Entonces, se me borró pongo la bolita acá, y sobre la bolita se apoya un pistón, y el pistón tiene un brazo de palanca
para cualquier lado, donde ponemos una carga P. Con lo que acá ejercemos una carga vertical y la carga es constante. Ponemos acá una cierta carga, con el brazo de palanca acá queda otra carga bien grandote, P bien grandote, vos no estás esperando confundir, y esa carga bien grandota es bien vertical y es constante. No importa lo que baje esto, como la carga viene de un peso muerto, para todos los efectos prácticos, esta carga P es constante. Quiere decir que lo que hacemos es ponemos una carga que es constante y dejamos ver cómo se deforma el suelo, que va a empezar con esta altura y va a terminar con una altura menor. ¿Instantáneamente? No, no es instantáneo, necesita tiempo para que las gotitas de agua escurran y se vayan y caigan en el recipiente que hay alrededor. Bien, claramente cada punto, claramente digo yo, cada punto del suelo se va a mover para abajo y no se van a mover para la derecha. Es compresión unidimensional. ¿Qué medimos? La carga aplicada, el tiempo transcurrido y la deformación vertical resultante. Entonces el procedimiento es este. Esto representa el brazo de palanca. Si yo lo continúo y acá pongo el punto fijo, acá está el fierrito, acá está la muestrita. Entonces cuando yo pongo una carga acá, se ejerce una fuerza vertical sobre la muestra. Y acá está el logaritmo del tiempo y el desplazamiento. Cuando yo pongo este platito que representa un disco con esta forma para poder ponerlo de costado, ¿no? O sea, tiene una hendidura que nos permite meterlo y dejarlo apoyado sobre aquí. Bueno, y ese disco, por ejemplo, pesa 1 kilo, o 2, o 5, o 10, un peso. Ponemos ese peso, y en cuanto ponemos ese peso, empieza un fenómeno según el cual la altura inicial de la muestra sería, no sé, 15 milímetros, y la altura, cuando pasa un tiempo de, por ejemplo, no sé, un día, 24 horas, la altura baja, qué sé yo, a 14 milímetros. Esto es escala logarítmica. Eso que baja debido a la carga tarda un día, ponele, o mediodía o una cosa así. Una vez que terminó ese proceso, está claro que si yo quiero seguir esperando, si esto es un día, esto ya es una semana, ¿no? Bueno, cuando pasa un día, lo que hacemos es agregar más carga acá. Si agrego más carga acá, se reinicia el proceso. Acabo de agregar más carga aquí, y entonces este punto ahora reinicia el proceso y se asienta hasta acá. Cuando termina cada escalón, he perdido una cierta altura de muestra y he cambiado de una relación de vacíos inicial para ese escalón a una relación de vacíos final para ese escalón que es inicial para el escalón que sigue. Si yo grafico la presión vertical promedio que tengo sobre la muestra, dividida por nadie, contra la relación de vacíos final para su escalón, a medida que voy agregando carga, veo que se va aumentando la deformación, con lo que va reduciendo la relación de vacíos. Llego hasta un nivel de carga determinado, entonces, primer escalón tardó un día, puse el segundo escalón, tardó un día, puse el tercer escalón, tardó un día, puse el cuarto escalón, tardó un día, llegó hasta acá, y ahora voy a descargar. Al descargar, veo que, por supuesto, como descargué, baja la presión, y se recupera un poquito de la relación de vacío. Muy poquito, pero algo se recupera. Si sigo descargando, observo que la secuencia completa que llevó varios días fue 1 día, 2, 3, 4, no sé cuánto habré tardado, mediodía. La cosa llevó prácticamente toda la semana y el ensayo está terminado y he obtenido una relación entre relación de vacíos y presión aplicada que más o menos tiene esta pinta. Las puse rectas para simplificar.
la teoría que vamos a usar asume que son rectas, pero la realidad es que cuando uno hace ensayos experimentales rara vez quedan líneas rectas claras, ¿no? Bien, entonces a este ensayo, como lo acabo de describir, lo vamos a interpretar con la teoría de la elastoplasticidad. Entonces vamos a ver si el material en algún momento había sufrido parte de este proceso y se descargó y está acá, pero yo no lo sabía, voy a empezar aquí y voy a ver cuando lo vuelva a cargar, yo no sabía, pero me voy a dar cuenta que lo estoy recargando, va a cambiar de comportamiento y va a volver para atrás, que es lo que se ve acá. Entonces, en general, un suelo que alguna vez tuvo una cierta presión máxima, hasta esa presión máxima va a tener una cierta pendiente que corresponde a la rigidez de un suelo que ya recibió carga. Cuando alcance esa presión máxima va a cambiar su pendiente y cuando descargue vamos a volver a tener más o menos la pendiente que vimos al comienzo. Así como se lo ve, el resultado del ensayo es como históricamente se lo describe en escala semi-logarítmica, porque esta cosa da razonablemente bien una línea recta, más o menos, si es una arcilla y si la escala es logarítmica. Desde el punto de vista de la mecánica del continuo, permítanme girar este dibujo para ver que el cambio de la relación de vacío se refiere al delta epsilon en la única dirección que tiene movimiento, y esto es una medida de la tensión, aunque esté en escala logarítmica. De manera que lo que acá estamos graficando, si giro la cosa y pongo acá epsilon, que representa esto, y acá logaritmo de sigma, que representa esto, es una rama de alta rigidez, una rama de rigidez menor, y si descargo, una rigidez similar al original, que es un comportamiento que ustedes han visto en el pasado, es elastoplasticidad en su manera simple. La realidad es que sí, eso es cierto, pero noten que esto tiene una escala logarítmica acá. O sea, el material se puede simplificar a un comportamiento elastoplástico, pero ese comportamiento elastoplástico no es lineal, o sea, estas no son relaciones sigma-epsilon lineales, fíjense que hay un logaritmo en la escala de tensiones. Si además dejamos pasar el tiempo, ahora sí despertamos la parte viscosa del terreno. Déjenme para atrás. Acuérdense que yo necesito acá un día para que este proceso se complete y ese día lo necesito para que el agua tenga tiempo de salir. Y eso es porque el agua tiene viscosidad. Pero una vez que el agua terminó su proceso, acá la presión del agua, U, ya es 0. Sin embargo, si dejamos la carga aplicada mucho tiempo, piensen en la Torre de Pisa, el Palacio de las Bellas Artes o la Catedral Metropolitana de México, siguen habiendo deformaciones. Eso pasa, no en todos los suelos, pero en muchos suelos pasa, y ese sí es un fenómeno viscoplástico. ¿Qué quiere decir viscoplástico? Efecto del tiempo sobre la parte sólida. Voy para atrás otra vez, para recordarles que acá las cosas llevan una cierta cantidad de segundos, un tiempo, pero es por culpa de la parte fluida del suelo, es culpa de la viscosidad del agua. La deformación diferida que justifica el comportamiento de la Torre de Pisa o del Palacio de las Bellas Artes o de la Catedral de México es deformación diferida de la parte sólida. Estas son todas tensiones efectivas y esto ocurre como un cambio adicional delta E, o sea, un cambio de la deformación vertical epsilon 1 con presión constante. Es una línea vertical. Presión constante, deformación creciente, eso es comportamiento viscoso. Agustín, decime cómo va.
Me quedé solo. ¿Estás ahí? ¿Alguien puede contestarme a ver si me están oyendo? Sí, sí, se escucha, bro. Sí, estamos, profe. Se escucha. Listo, listo. Entonces puedo seguir. Bien. Vayamos ahora a definir lo que se llama la presión de preconsolidación o los suelos preconsolidados. Un suelo está preconsolidado si su estado, relación de vacíos, tensión vertical siempre son efectivas, está a la izquierda de la línea de compresión endométrica que se ve dibujada. ¿Qué es esa línea? La parte azul de lo que dibujamos hoy. Entonces, si voy al terreno, saco una muestra, determino la posición de esta línea para esa muestra y mido la relación de vacíos de la muestra que saqué del terreno y la presión a la que está sometida y la relación de vacíos en la que la muestra saqué y la presión de la que está sometida la dejan en este punto, ese suelo está preconsolidado. Y eso puede ocurrir por dos razones. O el material sufrió una presión hasta acá y después se descargó hasta acá, o el material sufrió la presión actual hasta aquí y después aquí solo hay efecto del tiempo. La parte que tendría que dibujar en color verde, mucho tiempo, o me paso y vuelvo, carga adicional mayor a la actual. Lo vamos a describir con más cuidado. Te vamos a preconsolidar por carga. Imaginemos un suelo que está normalmente consolidado. Esto típicamente habla de arcillas, ¿no? Entonces, hablemos de una arcilla normalmente consolidada. ¿Qué quiere decir que está normalmente consolidada? Que si yo voy al terreno y saco una muestra y mido su relación de vacíos y su presión, de su tensión vertical en este momento, y en el laboratorio determino la posición de la línea azul, veo que la posición actual está sobre la línea azul, eso quiere decir que está normalmente consolidada. Ahora voy a incrementar la tensión vertical. Incremento la tensión vertical y espero que escape el agua, entonces voy a parar a este punto, que desde el primer punto al segundo voy a tener, por haber aumentado la tensión vertical, voy a tener un asentamiento, se va a ver una reducción de la relación de vacíos. ¿Qué pasa si ahora reduzco la tensión vertical algo? Por ejemplo, hasta ahí. El suelo que había sufrido como máxima tensión este punto, cuando lo descargue, va a responder con mucho mayor rigidez que cuando lo estaba cargando, siguiendo la trayectoria de la línea colorada. Y si yo reduzco la presión hasta este valor, el suelo va a rebotar este poquitito, nada más. Y queda en esta posición, en este diagrama. Eso me permite definir la relación de preconsolidación, o en inglés Over Consolidation Ratio, que es el cociente entre la máxima tensión vertical efectiva que el material tuvo en su historia de tensiones y la tensión vertical efectiva que tiene en este momento. O sea, OCR es el cociente de esto dividido esto. Guarda cuando dibujo esto, acuérdense que esto es logarítmico, de manera que esto tiene que ir hasta el menos infinito, ¿eh? Pero digamos, supongamos que este número fuera 150 y esto fuera 100, OCR 150 sobre 100 igual 1,5. Entonces, yo puedo tener esta tensión vertical y esta relación de vacíos, y con eso yo ya sé cuánto vale el OCR, porque siempre puedo tomar una muestra, determinar la pendiente de la parte azul, determinar la pendiente de la parte colorada, ya sé las pendientes cuánto valen, voy y mido
la posición actual, porque saco una muestra, mido su relación de vacíos, mido la tensión vertical a la que está sometida en este momento, la muestra, determino en laboratorio la posición de la línea verde y como veo que el punto en el que estoy está a la izquierda de la línea verde, simplemente uno con la pendiente de la recarga hasta que toco. Y entonces este punto me da la presión de preconsolidación, esto es la presión actual, el cociente es el Over Consolidation Ratio. Yo puedo obtener con esta misma presión diferentes OCR. Acá tienen un ejemplo en el cual incrementé más la tensión hasta este punto, la reduje hasta la que tenía antes y tengo la misma tensión vertical acá que acá, pero tienen OCRs diferentes porque la de arriba es esto sobre esto, mientras que la de abajo, esta, es esto sobre esto. Y como estas son de escalas logarítmicas, la diferencia es significativa. Como tengo dos presiones de preconsolidación diferentes, es natural que tenga dos relaciones de vacíos diferentes. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Para cada uno de los puntos de la figura vamos a determinar si está normalmente consolidado o preconsolidado, cuál es su tensión vertical de fluencia, o sea, lo que vamos a llamar presión de preconsolidación, y cuál es su relación de preconsolidación UOCR. Arranco y necesito vuestra ayuda. Cualquiera de ustedes que se anime, por favor, desmutee el micrófono y me ayuda. Este punto corresponde a un material normalmente consolidado o preconsolidado. Consolidado. Normalmente consolidado. Gracias. ¿Y este punto? También. Bien. ¿Este punto? Preconsolidado. Bien. En este punto, ¿cuál es el valor de la presión de preconsolidación? Pregunto más fácil. En este punto, ¿cuánto es el valor de la presión vertical actual? Tau B1. B1. Sigma B1, perdón. Sigma B1. Pregunto ahora, ¿cuál es el valor de la presión de preconsolidación de ese punto? Sí, sigma B1. Exacto. Sigma B1, presión de preconsolidación, igual a sigma B1, presión actual, el cociente OCR igual a 1.0. En este, ¿cuánto es el valor del OCR? Sigma B2 sobre sigma B1. Perfecto. ¿Y este? No es el suelo. No existe, digamos. No. Exacto. Ese no puede ser. No puede estar el suelo con esa relación de vacíos y esa presión vertical. Se derrumba, no llega a esa posición. Esa no es una posición posible para el terreno. Muy bien. Bien, muy bien. Le hago una pregunta. ¿Ya? Las tensiones serían tensiones totales, que incluyen presiones de... Son todas presiones efectivas, todo el tiempo tensiones efectivas. En algún momento tomé la decisión muy controversial de dejar de poner el prima, porque poner el prima le da vida a la que no tiene prima. Para los suelos no existe otra cosa que la presión efectiva. Lo que llamamos presión total es la presión que tiene la mezcla del suelo con agua, pero nosotros estamos estudiando como ciencia el suelo separado del agua. Pero creo que es un error didáctico, porque después los alumnos cuando estudian suelo se pueden confundir, así que algún día me voy a poner a barrer todas las filminas y agregar los primas que borré. Estaban los primas, los borré todos y creo que llega el momento de reconocer el fracaso y agregar los primas de vuelta. Las tensiones que se están dibujadas ahí son todas tensiones efectivas. Bien, gracias. Bueno. Bien, lo que dije yo hace un rato era que acá tengo un comportamiento de alta rigidez, después menos rigidez,
alta rigidez, lo giré, hice esto, y esto está sugiriendo que acá vamos a usar una forma de teoría de la elasticidad. De hecho, hasta en la filmina puse rama y entre comillas elástica, y acá rama y entre comillas plástica. La realidad es que los suelos son partículas en contacto que tienen interacciones electroquímicas muy complejas, las arcillas, de manera que es muy difícil definir algo puramente elástico o puramente plástico. Miren, por ejemplo, el comportamiento de una arcilla de mediana o de alta plasticidad cuando uno toma una pastilla de arcilla y la hunde en el agua y espera a que el agua vaya entrando. Y uno observa que en minutos, 10 a la 0 es un minuto, 10 a la 1 es 10 minutos, 10 a la 2 es 1 hora y media, 10 a la 3 son 15 horas, y a la 4, 150 horas, una semana, o cosa por el estilo. Y el material sigue hinchando, aumentando el volumen hasta un 15%, en este ejemplo. Entonces, cuando yo quito la carga, no hay un rebote elástico y ya. Hay un rebote elástico, el agua vuelve a entrar y en principio ahí tendría que terminar, pero eso no es lo que pasa. El agua vuelve a entrar, vuelve a hidratar plaquetas y asociaciones minerales de arcillosas, vuelve a interactuar con sales disueltas en el medio, en el espacio poral y cosas por el estilo. Y uno termina viendo que el agua sigue entrando, pero no por un problema de cambio de presiones efectivas, sino por una simple cuestión de equilibrio de presiones osmóticas relacionadas con salinidad del agua. Entonces, esto es una descarga. Si yo voy para atrás, voy a ver que yo puedo graficar esta línea así, pero si yo espero, en este último paso, espero durante un mes, este punto se me va acá arriba. Y si yo grafico estas descargas y cada descarga la dejo vivir 6 horas, veo esto, pero si yo cada descarga la dejo vivir 2 semanas, veo esto. Entonces, la pendiente de la descarga en suelos de mediana y alta plasticidad también tiene una componente viscosa. Y esta no es viscosidad del agua, es otra vez interacción entre partículas de suelo. Así que cuando vengo cargando, si dejo la carga quieta, se me hunde. Cuando descargo, si dejo la descarga quieta, rebota, se hincha, suelos que se hinchan, por ejemplo, suelos expansivos, de manera que la asimilación del comportamiento de los suelos plásticos en compresión unidimensional no necesariamente puede ser capturada solamente con la teoría de la elastoplasticidad. Hace falta poner más ingredientes. Este es un ejemplo. Hablemos un poquito más de eso. Hablemos de los procesos de deformación diferida, los que no se pueden justificar por cambios de tensiones. Entonces, en un conjunto de partículas que miradas en microscopio electrónico tienen esta pinta, entre placas y placas hay agua con sales disueltas. En esto que está en el medio que parece aire, es solo agua, porque obviamente no podemos sacar una foto de microscopio electrónico de las partículas secas, está todo bajo agua. Bueno, entonces tenemos esta foto. Y esta foto muestra un material que tiene complejos mecanismos físicos, químicos y de estructura, que los describo acá. Cuando yo produzco un cambio en el estado tensional de esto y se producen deformaciones, algunas de estas partículas empiezan a moverse entre sí, otras se acercan o se alejan, algunas se rompen, por lo que hay desplazamiento, ruptura y flexión de estos paquetes de partículas que cada uno es como un mazo de naipes. Entre los mecanismos químicos, tengo la interacción entre iones y partículas en la doble capa,
cada una de estas cosas está representado un paquete de silicatos, aluminatos, silicatos, y este paquete sometido a cambios en sus estados tensionales distorsionan los contactos que tienen iones disueltos. O sea, hay un mecanismo químico en este proceso de deformación y eso, por supuesto, tarda tiempo en equilibrarse. Cuando el nivel de concentración de sales es alto, se produce precipitación de sales y esa precipitación de sales se produce en los puntos que hay en donde diferentes grupos de partículas están en contacto y eso forma una débil cementación. Los dos grupos de partículas que se acercaron mucho, si se precipitó sales entre los dos, esos quedan soldados uno con el otro formando una partícula más grande única. Un proceso de deformación suficientemente intenso puede romper ese puente salino, con lo que reinicia el proceso de deformación. Además, está la estructura. En función de cómo fue el proceso de generación de este suelo, podemos tener arreglos dispersos o floculados, donde el concepto de disperso vendría a ser que los diferentes paquetes de partículas se ven así, y floculados es que los diferentes paquetes de partículas se ven mucho más alineados. La historia de tensiones también tiene un fuerte impacto porque la sobreconsolidación, la edad, los ciclos de humedecimiento y secado y eventualmente la desaturación cambian la posición relativa y la interacción entre los paquetes de partículas de arcillas, lo que cambia su comportamiento. Por supuesto, no podemos tomar una lupa y estar mirando qué es lo que pasa con cada partícula de arcilla, así que lo único que podemos hacer es medir la consecuencia macroscópica en un ensayo simple. Y ese es el ensayo de compresión unidimensional que estamos describiendo. Estamos viendo un ensayo que nos permite medir una presión de preconsolidación o tensión de fluencia, la pendiente de una rama preconsolidada que dibujé en líneas coloradas y la pendiente de una rama normalmente consolidada, que es la que dibujé con línea azul. Bien, pasemos entonces a imaginar qué es lo que pasa cuando pasa el tiempo en este conjunto complejo de mecanismos físicos. Y eso sería la preconsolidación por tiempo. Entonces arranco un estado inicial, pongo un primer escalón de carga y observo un comportamiento muy rígido, que quiere decir que estoy recorriendo la rama preconsolidada. Si agrego una carga más, veo que cruzo la presión de preconsolidación o tensión de fluencia y comienzo a recorrer esta rama azul que tiene mucha menos rigidez. Cuando digo menos rigidez, digo, cambia poco la tensión, cambia mucho la deformación. Noten que como esto es logarítmico, puede ser que este cambio de tensión en escala natural sea mayor que este. Pero vamos a definir las constantes de esta recta y de esta recta en escala logarítmica. Entonces, recorremos la rama normalmente consolidada, alcanzamos una tensión final elegida por nosotros en el ensayo, y ahora imaginemos que en nuestro ensayo edométrico nos olvidamos la muestra ahí quieta y nos vamos. Nos vamos y queda la muestra cargada dentro del ensayo edométrico del edómetro del aparato y se nos olvida 10 años. Si volvemos a los 10 años, vamos a ver que desde el lugar donde la dejamos a donde está, hubo un cambio apreciable en la relación de vacíos. En estos 10 años, el material se redujo su volumen adicionalmente por efecto de la viscoplasticidad, o sea, del simple paso del tiempo. Y si tengo plata para esperar y paciencia y dejo pasar 1000 años, entonces voy a ver que esto sigue ocurriendo
por supuesto, la Torre de Pisa, Tenochtitlan, y su Palacio de las Bellas Artes nos muestran que el proceso dura 500 años por lo menos. No significa que necesariamente dura hasta el infinito, pero el proceso de deformación viscosa es suficientemente lento y largo como para que sea de alto impacto en toda la construcción de la ingeniería civil. Cuando construimos un suelo blando, tenemos que predecir deformaciones a lo largo del tiempo. Bien, a este punto se puede llegar, entonces, cargando hasta acá y esperando 10 años, o cargando hasta acá sin esperar nada y volver. O sea, 10 años, que es lo que necesitamos para llegar aquí, vertical, se puede reemplazar por 5 minutos y vamos y venimos. Entonces, a los 10 años se alcanza el punto que acá está dibujado por Colorado. Pero al mismo punto se puede llegar con un mecanismo no viscoso si cargamos hasta aquí y descargamos hasta acá. Y a este lo he llamado sigma sub 10. ¿Por qué? Porque lo voy a usar para definir preconsolidado por edad, preconsolidado por tiempo. Este material, cuya historia de tensiones es esto y nada más, solo paso del tiempo, la máxima historia de tensiones en la historia del material es sigma BF, que es la actual. Si definimos preconsolidación como el cociente entre la máxima tensión en su historia dividido por la tensión actual, este suelo está normalmente consolidado. Pero si medimos OCR como la tensión donde cambia el comportamiento, tensión de fluencia, dividido la tensión actual, entonces este suelo está preconsolidado. ¿Por qué? Este suelo, si yo vengo aquí y hago un ensayo, o sea, no conozco nada de todo esto, saco la muestra solita y la ensayo, voy a ver que hace esto. Quiere decir que para este suelo, la tensión con la que empiezo es esta, y la tensión de fluencia donde cambia el ensayo es este, y OCR para este ensayo es igual a sigma 10 sobre sigma BF, mayor que 1. Sin el mayor igual, mayor no más. Pero bueno, borrate, mayor que 1. Entonces, un material puede tener OCR mayor que 1, o sea, estar preconsolidado por dos mecanismos diferentes. Uno, porque alguna vez en su historia tuvo una carga mayor que la actual y fue descargado, o sea, este mecanismo, o porque en su historia nunca tuvo una carga mayor que la actual, pero la carga actual la tuvo mucho tiempo, que sería este mecanismo. Por favor, díganme si esto se entiende. Mientras tanto, les dejo esta filmina que muestra que puedo llegar a los 1000 años con una mayor preconsolidación. Y les pregunto, por favor, díganme cuál es el OCR de este suelo de 1000 años. Este suelo que recorrió este camino y me lo olvidé en el edómetro 1000 años, fue a parar acá. ¿Qué OCR tiene ahora? ¿Cualquiera que pueda contestarme? Sería el sigma de 1000 dividido el sigma que tiene actualmente. Sigma BF, exactamente. Muchas gracias. Bien. Entonces, quiere decir que el diagrama que empezamos dibujando como E apuntando para abajo, logaritmo de sigma. Todo para complicar, ¿no? En vez de ser sigma epsilon es E y para abajo logaritmo de sigma. Y en este tenemos este comportamiento al que además le podemos medir parte viscosa, pero en este diagrama hemos identificado una tensión de fluencia, una rigidez a la que no le puse nombre todavía y otra rigidez a la que todavía no le puse nombre. Pero a este
como sé que el tiempo equivale a mayor deformación, lo puedo complementar al diagrama así. Entonces, el diagrama entre E y sigma y logaritmo de sigma vertical efectiva se puede complementar con una serie de líneas paralelas al azul que todas representan la misma edad. Estamos diciendo que en esta presión, en esta y en esta, el efecto de 10 años es el mismo. Eso es lo que está sugiriendo poner todas esas líneas paralelas. Bien, entonces vamos a separar compresión en dos aspectos, compresión primaria y compresión secundaria. Entonces, la compresión va a ser primaria cuando ocurra por un cambio de la presión efectiva. ¿Qué es el tiempo? Es el cambio de desplazamientos, el cambio de altura de nuestra muestra, que tiene que ver con el cambio de presión efectiva y que lleva un tiempo hacerlo y no es instantánea solamente porque el agua es viscosa. Si el agua no tuviera viscosidad, sería un fenómeno puramente instantáneo. La compresión esta entonces es por el cambio de la presión vertical efectiva. Y la compresión secundaria es a presión efectiva constante. Cuando terminó la compresión primaria, ya la presión del agua queda en cero y es cero para siempre. Entonces, si la presión total es constante y la presión del agua es cero, la presión efectiva es constante. Y este efecto de compresión secundaria, que es el que justificó que durante 500 años se estuviera moviendo esta bendita torre, está asociado a un comportamiento viscoplástico en las arcillas. En las arenas esto prácticamente no se manifiesta. Entonces es un comportamiento viscoplástico típico de los suelos finos. Bien, ¿cómo se hacen las cuentas cuando trabajamos con un logaritmo natural? Es lo que típicamente se hace. Acá tendría que decir todo el tiempo logaritmo, 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 pero bueno, se sabe que esa es una escala logarítmica. Entonces, cuando trabajamos con logaritmos decimales, a la pendiente de la rama colorada la vamos a llamar índice de recarga. A la pendiente de la rama azul lo vamos a llamar índice de compresión. A veces al C sub R, al colorado, se le dice índice de descarga o de precarga, pero típicamente recarga está muy bien. La R por lo menos les permite recordarlo. La R chiquitita que está al lado de la C. El índice de compresión, C sub C. Este es C sub C. El índice de recarga es C sub R. Y último, el índice de compresión secundaria, C sub alfa, índice de compresión secundaria. En realidad no tiene nada de secundaria, es solamente que le decimos primaria y secundaria a la compresión que ocurre por cambio de presión efectiva, y esa está asociada a, ¿qué dije? Cambio de presión efectiva, entonces se ve cómo cambia la presión efectiva, los diferentes puntos están cada vez más a la derecha, mientras que la compresión secundaria es solamente el paso del tiempo, quiere decir que en la escala K, que el logaritmo de sigma prima B, es constante y por eso es una raya vertical en este gráfico. Bien, ¿cómo hacemos la cuenta del asentamiento de toda la pastilla de suelo o de todo el depósito
natural en el terreno. Bueno, tenemos una pastilla y lo único que tenemos son epsilon 1, que es el de formación vertical. El asentamiento es igual a delta epsilon 1 por la altura. Ese es el asentamiento. ¿Qué altura? La altura de la pastilla, cuando estamos haciendo un ensayo de laboratorio, o la altura del depósito completo que puede comprimirse cuando estamos en terreno. Y el cambio, la deformación vertical, es igual al cambio de porosidad, porque el cambio de porosidad es igual al cambio de volumen, de formación volumétrica, que es igual a delta epsilon 1 más delta epsilon 2 más delta epsilon 3, pero por ser compresión unidimensional, estos dos son iguales a 0. O sea que el cambio de porosidad es igual al cambio de la deformación principal mayor, que es la vertical. Entonces, simplemente la cuenta para nosotros es el cambio de altura de la muestra es igual al cambio de porosidad por altura. Y el cambio de porosidad es cambio de la relación de vacíos sobre la relación de vacíos inicial de ese escalón. Entonces, salgo de acá y voy acá. Por alguna razón las rayitas verticales no están perfectas. Tendría que estar perfectamente donde empieza y termina la rayita inclinada. Pido disculpas. Entonces, salgo de aquí, voy a parar aquí. ¿Cuánto es el cambio de relación de vacíos? E1 menos E0. Eso es delta E1. Colorado y colorado. Y es igual a C sub R por el logaritmo de la presión con la que termina dividido por la presión con la que empieza, porque es el logaritmo de la diferencia, que es lo mismo que el cociente de que el logaritmo, es la diferencia del logaritmo, que es lo mismo que el logaritmo del cociente. Entonces, el cambio de relación de vacíos es esta pendiente por el logaritmo de esto dividido esto. Quiere decir que el cambio de altura que se produce por este fenómeno es el cambio de la relación de vacíos, que acá está en colorado, dividido 1 más la relación de vacíos inicial de ese escalón, que es E sub 0, por el logaritmo de sigma C sobre sigma B0. Y todo esto lo tengo que multiplicar por la altura. ¿Qué altura? La altura con la que empieza el escalón, que aquí es altura inicial H sub 0. Lo mismo, pero en color azul, el delta relación de vacíos que hay en el escalón 2, que es la longitud de esta flecha, es igual a esta pendiente por el logaritmo de esto dividido esto, esa relación de vacíos, con lo que el cambio de altura total es todo esto, pero dividido por 1 más C y multiplicado por la altura. Y para el epsilon 3 también, solo que aquí no tengo el cociente entre dos tensiones, sino el cociente entre dos tiempos, porque esto pasa a tensión constante, pero en lapsos de tiempos diferentes. Y la cuenta es el coeficiente que vamos a calcular con un ensayo de esto por el logaritmo del tiempo sobre el tiempo necesario para alcanzar la compresión primaria. De manera que cuando el tiempo es igual al tiempo necesario para la compresión primaria, este logaritmo es el logaritmo de 1 que vale 0 y no hay ningún efecto de la viscosidad. ¿Qué estamos diciendo? Acá divido por la compresión primaria para que todo esto arranque en la cuenta a partir de la compresión primaria. Bueno. Y el asentamiento total es la parte elástica más la parte elastoplástica más la parte viscosa. Vamos a hacer Perdón, ejercicio. una pregunta. Diga, ¿Cuál sería el tiempo de compresión primaria? no lo definí todavía, pero si voy para atrás, 20 filminas por culpa de tu pregunta, un segundito. No era para esta clase, es para la que viene, así que solamente lo voy a mencionar. Acá llegué. Este proceso, ¿te acordás que era así? Si yo a esta curvita la grafico en grande, tiempo, relación de vacíos,
acuérdate que el logaritmo observo esto. Bien, con un poco de matemática que es para la próxima clase, este comportamiento y este comportamiento, por la escala logarítmica, esos tres comportamientos corresponden a la fase de compresión elástica de granos y agua, pero eso estamos hablando de un segundo. El fin de la compresión primaria, y esto estamos hablando acá de quizás 8 horas, y el inicio de la compresión secundaria, ¿ok? En ese sentido, en este ejemplo, el tiempo necesario para el fin de la compresión primaria es 8 horas. Así que si vengo acá, en un chiquitito, eso es T sub P de ese escalón. Perfecto. Pero igual todo eso es la clase que viene, ¿eh? Voy para adelante. Gracias. ¿No? Bien. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios en un pizarrón virtual. Necesito, como voy a limpiar esto para adelante y para atrás, necesito yo mismo escribir mi propio... Espero que todos tengan un papel y lápiz y lo tengan en la mano, estén preparados porque vamos a trabajar. Entonces, me estás pidiendo que calcule C sub R y C sub C en un pizarrón, que ponga un asentamiento por cambio de nivel freático, un asentamiento de un depósito sobreconsolidado por un relleno, y un asentamiento a largo plazo, y una preconsolidación por tiempo. Muy bien. Como estamos en una clase virtual, no es virtual, es real, está ocurriendo, pero es online, es completamente impráctico tratar de hacer todos estos ejercicios. Entiendo que lo vamos a masticar lentamente en la práctica, pero eso no significa que no hagamos ningún ejercicio. Voy a empezar por aquí y voy a decir que esto vale 1,2, esto vale 1,1, esto vale 0,8 y esto vale 0,7. Esto vale 50, esto vale 200, esto vale 500. Y entre acá y acá pasan 100 días. Y voy a decir que T sub P es igual a un día. Ahora tienen todos los datos. Díganme cuánto vale C sub R, C sub C, C sub alfa. Yo voy anotando todo esto que acabo de decir. Entonces tengo... Espero que alguno de ustedes haya agarrado una calculadora ya. 1,2 para 50 es el primer punto. 1,1 para 200 es el segundo punto. 0,8 para 500 es el tercer punto. Y 0,7 para 100 días es el cuarto punto. Bien. Cuando todos lo tengan escrito en un papelito, me dicen, así pongo la pantalla en blanco y hacemos las cuentas. Que quizás no necesite la pantalla en blanco. Voy a hacer cada cuenta y voy a borrar. ¿Cuánto vale C sub R? ¿Alguien que me quiera decir cómo haría la cuenta? El delta E, digamos que lo calcularía como E1 menos E0 dividido el logaritmo de la tensión C dividido la tensión B0. Ok, tenés todos los números. Anda haciéndolo. ¿Tenés calculadora?
Sí, a ver. Es... Espera que metí la pata, creo que me dio negativo. Qué bueno. Igual entiendo que tenés 49 colaboradores que también lo están haciendo en silencio, pero seguí. Sí, ¿por qué no me vas diciendo cómo es la cuenta y yo mismo la voy tocando? Hice 1,1 menos 1,2. Eso está. Metiste la pata, es 1,2 menos 1,1, ¿no? Claramente, la sigma, la definición como la estamos poniendo, es para calcular digamos, cuando decimos que se asienta 5 centímetros, efectivamente se asienta menos 5 centímetros porque va para abajo. Claro. En ese sentido tenés toda la razón del mundo, pero seamos prácticos. Bien. 1,2 menos 1,1 para no estar agarrándole con los signos menos, que los ingenieros civiles tenemos una cierta tendencia, ¿no? Con los signos a tener algunas dificultades. Ahí me dio 0,17. Que lo que hiciste fue entonces 1,2 menos 1,1. Sí. Dividido logaritmo de 200 sobre 50. Exacto. Es la pendiente de esto. Está bien, 0,16, 0,17 está bien. Vamos a ir a C sub C. ¿Cómo es la cuenta? C sub C sería 1,1 menos 0,8 dividido logaritmo de tensión BF, que sería 500, dividido tensión C, 200. 0,75. Excelente. ¿Y cuánto vale C sub alfa? C sub alfa. A ver, 0,8 menos 0,1 dividido logaritmo de T sobre TP. ¿Esos valores cuántos eran? Que no los tengo anotados. P y T. ¿Ves mi láser? Sí. 100 días y T sub P abajo, 1 día. ¿0,35 puede ser? No, a mí me dio 0,05. A Espero ver. que algún compañero tuyo espero que lo corrija. ¿Alguno de los demás, por favor, confirme que es 0,05? A mí me dio 0,05. Perfecto. Bien. A mí me dio 0,35 también. Ok, entonces tengo C sub R igual a 0,17. C sub C igual a 0,75. C sub alfa igual a 0,05. ¿Todos de acuerdo? Esperemos que sí. Vamos a hacer de cuenta que dio esto para seguir adelante. Entonces, voy a la siguiente filmina. Ya pudimos calcular esos coeficientes. Ahora, con estos datos, sabemos que tenemos un problema que es así. Miren, tenemos la superficie, tenemos 10 metros de arena, muy duros, que no se van a sentar nada. Le pongo SW, arena bien graduada, muy densa. Después tengo 2 metros de una arcilla normalmente consolidada, que tiene los parámetros que acabamos de ver en nuestro ensayo anterior. Y abajo tengo la roca más dura que puedan imaginarse. ¿Ok? El agua
coincide con la superficie del terreno. El peso unitario de la arena, gamma sat, es igual a 20 kilonewton por metro cúbico. Tienen todos los datos. Vamos a empezar a trabajar. Queremos calcular el asentamiento que va a ocurrir si yo bajo la napa 3 metros. ¿Ok? ¿Podemos hacer esta cuenta? Sí podemos. Lo voy a llevar de la mano y lo vamos a hacer juntos. Lo primero que necesitamos es algunos datos que nos faltan de la arcilla. Para eso vamos a concentrar nuestra mirada en un punto en el centro, mitad de altura del tramo. ¿Cuánto es la presión efectiva vertical que hay en este punto en el medio de la arcilla? Antes de bajar la napa. Tengo gamma prima de la arena es igual a gamma saturado de la arena menos gamma del agua igual a 10 kilonewton por metro cúbico. Que por 10 metros me da sigma vertical igual a 100 kilopascales y está actuando acá. En la parte superior, voy a borrarlo de abajo, bueno, todavía no, lo voy a borrar en un ratito. 100 kilopascales actúan en el plano superior. Y ahora le tengo que agregar 1 metro de arcilla, que es 1 metro de arcilla que está normalmente consolidado para 100 kilopascales. Si ustedes recuerdan de la filmina anterior, teníamos que la muestra iba a tener una relación de vacíos de 1,1 para 200 kilopascales normalmente consolidado, ¿de acuerdo? ¿Lo vieron? En el punto donde se ponía normalmente consolidado, la presión de preconsolidación era 200 kilopascales y la relación de vacíos era 1,1. Para no complicarnos la vida ahora, aunque sé que está normalmente consolidado, voy a usar el 1,1 para calcular el peso específico y el peso unitario sumergido de la arcilla, por un ratito. Así que para la arcilla, asumiendo que la relación de vacíos va a ser más o menos 1,1, entonces gamma D es igual a gamma S sobre 1 más E, si gamma S es 27 kilonewton por metro cúbico y lo divido por 2,1, ¿cuánto me da 27 dividido 2,1? 12,86. ¿27 Dividido sobre 2,1. cuánto da? 12,86. 12,9 kilonewton por metro cúbico. La humedad es igual a la relación de vacíos por gamma S sobre gamma del agua. Ya sé que lo saben perfecto, ya sé que lo vieron en la otra clase y se lo acuerdan perfecto. Y es bueno eso porque en el parcialito o en el parcial hace falta saberlo. Entonces, con una relación de vacíos de 1,1, 1,1 por 27 sobre 10, que es el gamma del agua, ¿cuánto da? 2,97. Está mal lo que hice. Pido disculpas. Eso porque estoy viejo. Disculpas. Hagan la cuenta de vuelta y olviden al viejo profesor. E por gamma del agua sobre gamma S. 0,41. Ok, 41% de humedad. Y ahora, esta humedad y este gamma D los pongo juntos y digo que gamma saturado es igual a gamma D por 1 más humedad. ¿Estamos bien? ¿Cuánto da?
gamma D por 1 más humedad. ¿Cuánto da? 18,19. Perfecto. 18,2. Puedo borrar todo lo verde y todo lo azul, porque necesito el espacio para seguir trabajando, y le tengo que agregar el gamma prima de la arcilla, que es igual a gamma saturado menos gamma del agua para la arcilla, que es igual a 18,2 kilonewton por metro cúbico menos 10 kilonewton por metro cúbico igual 8,2 por 1 metro. ¿Cuánto es la presión vertical acá? Los 100 que tenía antes más 8,2. Acá tengo 108,2 kilopascales de presión vertical. Necesito parar y el que se haya quedado atrás, necesito que hable ahora. Si nadie se quedó atrás, fantástico, pero si alguien se quedó atrás y se queda callado, es una lástima, porque el objetivo es que todos vayamos juntos hasta el final de la clase. ¿Alguien tiene alguna duda o no entendió esto? Acá todo lo que hicimos fue sacar la presión efectiva, en definitiva. Sacar presión total. Y, Exacto. bien. Y también solamente calculé la presión efectiva y estoy estimando que esta cosa tiene una relación de vacíos inicial de 1,1, solamente para simplificar. Le puse 1,1 y chau, porque se lo puse. En realidad tenés los elementos para hacer la cuenta fina, pero no vale la pena ahora. ¿Está? ¿Cuánto es el asentamiento del depósito este? El asentamiento que se va a producir va a ser igual a C sub C sobre 1 más E0 por H por el logaritmo de la presión efectiva vertical final sobre la presión efectiva vertical inicial. ¿Qué es lo que hice acá? El C sub C, este por este, es el delta E. Delta E sobre 1 más E0 es el delta N. Y delta N por H es el asentamiento total. O sea, es igual a 0,75 sobre 1 más 1,1 por el espesor del estrato, 200 centímetros, por el logaritmo de la presión efectiva vertical final al final del proceso. ¿Qué proceso? La napa baja 3 metros. Ok, entonces hay un incremento de 30 kPa, 3 por gamma del agua, de la presión efectiva en el centro del estrato. Así que aquí yo lo que tengo es 108,2 más 30 y al inicio 108, pongo el punto 2 acá porque tengo espacio. ¿Se entiende cómo fue que cambió la presión efectiva vertical en este plano? 108,2 es con la napa acá arriba. Si bajo la napa 3 metros, estos 3 metros cambian de gamma prima a gamma sat. O sea, ¿qué hacen? Crecen 10 kilonewton por metro cúbico por 3 metros, 30 kPa. Ese es el incremento de presión efectiva vertical en todos los puntos del terreno. En toda la arena, en toda la arcilla y en toda la roca. 30 kPa. Pero a mí solamente me interesa en el centro del estrato de arcilla. Entonces ya tengo todo. ¿Por qué no uso C sub R? Porque ya dije que está normalmente consolidado. Así que no hay parte recorriendo la rayita colorada, todo es normalmente consolidado. Entonces hago, ¿me ayudan? Calculan eso conmigo, por favor, yo lo voy a hacer acá en silencio.
¿Alguien empezó? ¿O alguien A mí dijo? me dio 7,6, ¿puede ser? A mí me dio otra cosa, pero vamos a ver qué le da algún segundo compañero. A mí me dio 7,59 centímetros también. ¿Alguna tercera persona le dio 7,59 para que yo tire este celular con esta computadora fake? Voy a hacer yo la cuenta de vuelta. 138 enter. 108 dividido. A eso le saco el logaritmo de base 10. Lo multiplico por 200 centímetros, 200 por 0.75 por, y lo divido 2.1. 2.1 dividido. 7,6. Había hecho mal yo la cuenta. Excelente. Se asienta 7,6 centímetros. Ahora, muchachos, por favor, ¿cuánto es 7,6? ¿Es esto? ¿Ven mis dedos? Sí, se ve. Ok. 2 metros de arcilla normalmente consolidada blandita abajo de 10 metros de arena se asientan esto, que es un montón para muchas construcciones civiles, si bajamos la napa 3 metros. Es muy poco probable que esto pase en la naturaleza, porque es muy poco probable que la bajada de napa no haya ocurrido ya. Lo más probable es que en algún momento en la historia de este terreno ya la napa bajó 3 metros. Si eso fuera así, si esto ya hubiera pasado en el pasado, entonces y la napa estuviera arriba ahora, esta nueva bajada de napa de 3 metros encuentra el suelo que ya está preconsolidado para los 108,2 más 30. Ya está preconsolidado para esto porque ya vivió en el pasado esta tensión efectiva vertical. ¿Me siguen? Si es así, si el material está preconsolidado, la cuenta cambia. El asentamiento colorado ahora es C sub R, no C sub C, porque este mismo camino lo vamos a hacer por la rama de recarga. Así que aquí se va el 0,75 y ven un 0,17. Y como con 0,75 se había asentado 7,6, con 0,17 se van a asentar 1,7, ¿ok? Por casualidad. Es la única manera que tengo fácil la cuenta. Entonces, se va a asentar si el terreno ya sufrió este asentamiento en el pasado, con los datos de nuestro ensayo de laboratorio, el nuevo fenómeno de abatimiento de napa, de reducción del nivel freático de 3 metros, va a producir un asentamiento de 1,7 centímetros. ¿Y qué va a pasar cuando la napa suba hasta la superficie? Otra vez. El suelo va a rebotar 1,7 centímetros. Lo que estoy diciendo es, lo voy a dibujar, el grafiquito va a tener que salir chico. Logaritmo sigma b, relación de vacíos. Si el estado inicial era normalmente consolidado, el material se va a asentar todo eso que está representado por los 7,5 centímetros. Pero si el terreno ya había sufrido esto en el pasado, cuando el agua volvió a subir, rebotó elásticamente y quedó acá. Esto dejó de existir. Ahora esta es la condición del material. Mientras el agua baje 3 metros, o sea, no pase este punto, va a ser línea roja, asentamiento, entre comillas, elástico, uso C sub R. ¿Y qué va a pasar cuando el agua se vuelva a subir? Va de acá para acá, por la misma línea colorada, y rebota elástico. Y el agua puede subir y bajar infinitas veces dentro de estos 3 metros, que siempre va a moverse entre acá y acá. Si el agua baja 4 metros, o sea, por primera vez baja más que antes, va a haber una ramita normalmente consolidada.
Les dejo todo el resto de los ejercicios para que los hagan en la práctica, con los muchachos de la práctica. Cuando mueva la página se va a perder todo esto y ya no lo recuperaremos. Así que Yo tengo una duda. Dale. No entiendo por qué tomamos la presión en el medio del estrato de arcilla. Porque si yo lo tomara abajo, me daría un asentamiento mayor. Menor. Ah, menor. Claro, porque estamos agarrando un incremento de 30, pero en vez de dividirlo por sumarle 108 arriba y abajo, le sumaríamos 115 arriba y abajo, y entonces el cociente de logaritmos daría más chico. Claro. Tomé el medio para multiplicarlo por toda la altura. En realidad es la integral en diferencial h de diferencial sigma. No querés vivir esta vida ahora, ¿no? Ok. Entonces, para resolver ejercicios, generalmente con ponernos en el medio nos alcanza. Cuando el profesor es bueno y les pone 2 metritos de arcilla abajo de 10 metros de arena, sí. Cuando tenés todo malo, tenés que hacer la integral. No es una integral muy, la integral esta. Pero no quise también ponerme a hacer una integral delante de ustedes. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Ok. Y le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Me puede repetir cuándo usamos C sub C y cuándo vamos a usar C sub R? Bien. Entonces, yo no sé qué más limpiar. Acá. Ahí necesitaba todo este espacio. Si el agua está acá y siempre estuvo acá, y por primera vez en la historia va a bajar 3 metros, por primera vez en la historia, este suelo va a comerse delta sigma B de 30 kPa. Si le va a pasar por primera vez en la historia, se va a portar como normalmente consolidado y acá va un C sub C. Pero, si el fenómeno este de que el agua baja y sube ya pasa todos los inviernos, entonces en el último invierno el agua bajó 3 metros, en el verano subió, en el invierno bajó, en el verano subió, eso durante los últimos 20.000 años, y ahora cuando baje, este suelo ya tuvo una presión de preconsolidación sigma prima C igual a sigma prima B0, la que tiene hoy, los 108,2, más los 30 kilopascales, porque esto que sube y baja ya pasó y un montón de veces. Entonces, si eso vuelve a pasar este nuevo invierno, nuevo verano, va a encontrar que el suelo ya tuvo el más 30 acá. Entonces, acá tengo que poner la presión final sobre la presión inicial dentro de la rama elástica. Y este sigma final, ¿qué es? 108 más 30. Y el sigma inicial con el que empieza este fenómeno hoy es 108. Pero no es 108 porque sea la presión de preconsolidación o la tensión de fluencia. En este segundo escenario, en que esto pasó muchas veces, la tensión de fluencia es 108 más 30, 138 kPa. Aunque la tensión inicial ahora, justo hoy que la napa está alta, sea 108. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bárbaro. Voy a salir de esta filmina. Si hay alguna pregunta, este es un gran momento para hacerla. Seguimos. Yo tengo una duda más, pero creo que no tiene que ver con esta filmina. ¿Qué es? Más bien con el diagrama. Nosotros habíamos visto antes que cuando, digamos, salimos de la zona elástica y nos olvidamos el ensayo ahí, se produce un asentamiento por el tiempo. Sí. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo puedo, por ejemplo, un suelo que está todavía en la rama elástica, por así llamarla, ¿se puede consolidar por tiempo? Si yo lo dejo cargado, no sé, 100 años. Sí, es bastante complicada la pregunta, merece esto. Y sí, si yo tengo, si yo tengo el material en este punto, que es elástico, puede ser que sea elástico y
vengo dentro de 100 años y está acá. Y vengo dentro de 1000 años y está acá. ¿Por qué? Porque le dije elástico porque lo vi, porque vi la raya acá. Pero le decimos elástico ahora, pero ya había tenido un día, o 10 años, o 100 años. Que el punto esté abajo de la línea azul, que la acabo de dibujar verde y antes la dibujé roja, pero quiero decir la línea normalmente consolidada, la que siempre dibujo azul, que esté abajo significa que está preconsolidado, sea por carga o por tiempo. Simplemente está abajo de la línea. ¿De qué línea? Del azul. ¿Y por qué la dibujó a colorado? Porque no soy buen profesor. Ahora la dibujé azul. Entonces, quedó abajo. Entonces está, entre comillas, en estado elástico. Pero eso no significa, déjame volver al verde para no cometer errores, no significa que todavía no pueda seguir el fenómeno de consolidación por tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Bien. Arcillas naturales. En un depósito natural, el estado de tensión inicial no es conocido, porque es un estado de tensiones dentro de un sólido, de manera que hay que medirlo, no se lo puede calcular. Yo no puedo saber qué tensión horizontal tiene el suelo hasta determinada profundidad, no lo puedo saber, tengo que medirlo. La tensión vertical también la tendría que medir, pero sé que es igual a la suma de los pesos unitarios por la altura, pues es una cuenta muy fácil, porque la superficie es horizontal, entonces la tensión vertical, que es la tensión principal, es muy fácil de calcular. Pero la tensión horizontal no, porque puede ser cualquier cosa, entre muy apretado y poco apretado puede ser cualquier cosa. Pero sí, el suelo se depositó en capitas horizontales bajo el agua, siempre bajo el agua. Y siempre tuvo una superficie horizontal. Y entonces quiere decir que durante el proceso de deposición la deformación lateral fue siempre nula. Se prueba experimentalmente, básicamente, que la tensión horizontal es una tensión principal y que se puede relacionar con la tensión vertical, en ambas efectivas, con un coeficiente K sub 0, que para arcillas normalmente consolidadas se puede estimar como 1 menos seno de φ', y que para arcillas sobreconsolidadas por carga se le puede estimar como 1 menos seno de φ' acá por OCR elevada a la seno de φ'. Son fórmulas semiempíricas. Entonces ahora vamos a mirar la fórmula completa que acabamos de hacer, pero incluyendo la parte elástica y la parte del tiempo para el depósito natural. Acá la tenemos. Tenemos un estrato de arcilla de espesor H sub 0. ¿Qué es H sub 0? Los 2 metros. Tiene 10.000 años bajo la tensión sigma prima B sub 0. ¿Qué es sigma prima B sub 0? Los 108,2 kilopascales. Extraemos una muestra, medimos E sub 0. ¿Qué es E sub 0? Y el que yo estimé en 1,1 del ejercicio. Y me pregunto, ¿cuánto es el asentamiento si yo le pongo un incremento de tensión sigma prima vertical, que acá le puse, en el ejercicio le puse 30 kilopascales por agua, pero puede ser cualquier otra cosa, durante un periodo delta T? O sea, imaginemos que el agua cambia durante 3 meses, no para siempre. ¿Qué pasa? Bueno, la respuesta. Con la relación de vacíos inicial, que en el ejercicio era 1,1, y la tensión efectiva vertical inicial, que en el ejercicio era 108,2 kilopascales, podemos calcular la presión efectiva vertical de fluencia o de preconsolidación, este punto. O sea, con el 1,1, que sería esto, con el que empecé, y el 108,2, si tengo la línea azul, que ya la tengo calculada, pero no la usé del ejercicio, puedo calcular este punto. En esta manera de verlo, como yo ya calculé este punto incluye los 10.000 años. Si yo hubiera tenido esta muestra, como la tenía en el ejercicio,
que era normalmente consolidada, estaba acá. Perdón, estaba acá. Pero como estuvo 10.000 años, me la encuentro, cuando voy al laboratorio, al terreno, me la encuentro acá. Entonces, con esta vertical y esta abscisa, calculo con la línea este punto. Este punto vale esto por los 10.000 años, no lo tengo que volver a tener en cuenta. Ya lo tuve en cuenta en esto, que en realidad es el fenómeno viscoplástico que pasó antes que yo llegara. Así que ahora puedo usar la fórmula de esta manera. Si la presión vertical de preconsolidación, que es esta, fuera menos que la presión vertical final, por ejemplo, cuando bajo los 30 kilopascales, cuando bajo la napa a 3 metros, si el incremento de 30 kilopascales me lleva de la izquierda a la derecha de esta línea, si me cruza, entonces voy a tener todos estos fenómenos. Los tres fenómenos son C sub R sobre 1 más C0, por el logaritmo sigma de C sobre sigma 0, o sea, de acá hasta acá, por H sub 0, más C sub C sobre 1 más C es 1, donde es este 1, por el logaritmo de esto dividido esto, porque es donde vale esta línea inclinada, es esto, multiplicado por qué altura, por H inicial menos la altura que perdimos en este pedacito, más el efecto del tiempo multiplicado también por la altura inicial menos la que perdimos por elástico menos la que perdimos por elastoplástico. O sea, la fórmula, para hacerla, voy entre comillas, para complicarlo un poquito, es esa. Ese es el fenómeno completito con la fórmula que podemos emplear. No estoy diciendo nada que no sea lo que hicimos recién en el ejercicio, como digamos, entre comillas, de pizarrón virtual. Ahora, voy a determinar la tensión vertical de fluencia y esa tensión vertical de fluencia se determinaba gráficamente y ustedes lo van a encontrar en los libros como tomo la relación de vacíos, tomo el logaritmo de la presión efectiva vertical, tiro una recta en la parte que ya se pone recta para abajo, tiro una recta en la parte de arriba, hago un par de triquiñuelas y la presión efectiva vertical es más o menos esta. Esa técnica en la cual tiro una recta y tiro una recta es peligrosísima porque esta curva solamente se convierte en verdaderamente una recta y no casi una recta. Por ejemplo, lo que se ve ahí no es una recta, en arcillas plásticas que tienen ese fenómeno claramente observable. Para demostrarlo, puse acá un gráfico en el cual, en escala natural, esto es la variable X, acá no importa, sería la presión, pero es 0, 100, 200, 300, 400 y 500. En escala natural, y acá en escala natural Y, que podría ser la relación de vacíos, 1, 0,95, 0,90 y así. Y acá, a propósito, escribí en el Excel algo que apenas cambia dependiente justo en 100. Si ustedes usan la información que van a encontrar en libros respecto de tiro una recta por acá, tiro una recta por acá, me van a decir que la presión de preconsolidación o tensión de fluencia es 200. Y es mentira, es claramente 100 si lo hice en el Excel. Lo acabo de inventar e imponer en 100. ¿Cómo se puede hacer la cuenta bien? Se puede graficar el producto de tensión promedio por cambio de deformación para tensión creciente. Aquí lo que está graficado es el trabajo incremental, que es el tensión promedio por cambio de deformación, o sea,
La tensión, por ejemplo, cambia de 100 a 150, acá pongo un 125. Y la deformación cambia de 0,97 a 0,95, pongo 0,02. Y el producto, sigma por delta epsilon, es el trabajo que está haciendo el suelo en ese momento. Si lo acumulo, veo que en la zona elástica prácticamente no se acumula trabajo de deformación, y en la zona elastoplástica, la que pintábamos de color azul, hay mucho más trabajo de deformación, y es mucho más claro de identificar el punto donde ambas, donde ambas zonas de comportamiento se intersectan. Acá alguien miraría, con un método prácticamente gráfico, alguien me daría exactamente 100, otro 102, otro 103, pero a nadie se le pasaría por la cabeza poner un 200. Así que este es el procedimiento, que no es lo que van a encontrar en los libros, que les recomiendo para calcular la presión, tensión vertical de fluencia o presión de preconsolidación sigma prima BC. En arcillas naturales hay correlaciones entre el índice de compresión, el índice de recompresión y el índice de compresión secundaria con el límite líquido. Omega sobre L quiere decir límite líquido. Con el límite líquido, por ejemplo. Hay muchas otras correlaciones que van a encontrar en la bibliografía. Para todos los ejercicios que vamos a pedirles, estas son razonables. O sea que si no les damos un ensayo para que ustedes midan cuánto dio el índice de compresión, el índice de recompresión o el índice de compresión secundaria, si no le damos ninguno de estos, ustedes pueden usar esta correlación. Si le decimos que el límite líquido es 50%, 50 menos 1040 por 0.009 sería 0.36 para el valor de C sub C. Acá solo un 0, ¿eh? Acá solo un 0. Con 40 tiene que dar 0.36. ¿Está bien el 0 este? Sí, está bien, no solo ningún 0. 0.009 para que multiplique por 40 y me dé 0.36, que es un valor razonabilísimo. Por ejemplo, 0.35, 0.36 acá. Bien. Cierro la clase con otra cosa ya de anécdota. Pueden relajarse, esto solamente para que se enteren. La Torre de Pisa es una estructura de mampostería de 54 metros de altura. Es muy petiza, ¿eh? Es 15 metros más baja que el obelisco. Y pesa 145 meganewtons, o sea, 14.500 toneladas. La tensión de contacto media del terreno es de 500 kilopascales. Y hay unos 10 metros de limos blandos seguidos por unos 40 metros más de arcillas relativamente blandas de origen marino. Y lo que pasó se inclinó porque un lado se asentó 2,85 metros y el otro se asentó 2,15. O sea, fue enorme el asentamiento del lado que se asentó menos, pero el otro se asentó más y entonces se inclinó la torre. Y esto pasó en realidad a lo largo de mucho tiempo. Se construyó la primera parte. ¿Qué pasó con esto que no funciona? Ahí está. Se construyó la primera parte vertical y se les inclinó un poco. Se construyó la segunda parte vertical arriba de la inclinada y se siguió inclinando, y después se construyó esta cosita chiquitita vertical y se siguió inclinando, por lo cual, bien vista, la Torre de Pisa tiene forma de banana. No es solo que está inclinada, también está torcida. Aquí están algunos parámetros de los suelos para ahorrarles el sufrimiento muy temprano en el curso para que sepan qué significa cada cosa, pero esto es lo que sale de un ensayo de estudios de campo. Acá están las etapas de construcción, los primeros 93 meganewtons verticales, de 93 meganewtons esta parte de arriba hasta los 135 ya se ve inclinado, años 1173 a 1178, 1272 a 1278, estamos hablando de 100 años, 1360 a 1370 para el pedacito de atrás, otros 100 años. Y bueno,
¿Qué se hizo? En 1838, como estaba muy inclinada y no querían que se cayera, le hicieron aquí una trinchera, acá abajo, y empezaron a bombear agua. ¿Qué pasa cuando bombeas agua? Baja la napa. ¿Qué pasa cuando baja la napa? Acabamos de hacer un ejercicio, producís asentamientos. Así que hay que tener cuidado con lo que uno hace. Pero en 1838 no era tan claro. Entonces, hacen la trinchera, abaten la napa y se acelera la velocidad de asentamiento. Así que estamos entre 1910 y 1990, y acá se hicieron 11 perforaciones, se venía asentando. Hicieron perforaciones, hicieron grouting, que es inyectar con pasta de cemento para ayudar a que no se asiente tanto, ¡ping! Se asentó más. Siguieron haciendo perforaciones y pensando, nada cambió, seguía a velocidad constante. Entonces decidieron bombear. Bombearon y ¿qué lograron? Bajar un instante la velocidad de asentamiento y rápidamente que crezca para que siga más o menos la tendencia. Y hasta aquí llegamos. Se intentaron más cosas. Se le pusieron contrapesos y anclajes al terreno, a hacer fuerza del lado de atrás, en el lado norte. Miren lo feo, ¿eh? Acá está la perforadora perforando. Acá hicieron la zanja llena de perforaciones. Acá pusieron contrapesos. Ahí está la construcción de los contrapesos. Entonces vamos haciendo contrapesos y no se ve mucho cambio. Hay un momento en que llegamos a un cierto lado en el cual, por la construcción de la torre, hubo un cierto asentamiento. Seguimos ayudando a la torre y cuando estuvimos toqueteando y poniéndole contrapesos, lo único que logramos fue cambiar milímetros la cosa. Entonces intentaron cables de estabilización, ya pensando que se caía en cualquier momento. Se pusieron esta máquina escondida atrás de este edificio y estaba todo el cable de 1.150 toneladas tirando para la izquierda. Miren lo primitivo que era esto, y ahí está todo el mundo mirando la foto. Y la solución definitiva consistió en hacer perforaciones aquí y hundir este terreno. ¿Cómo se hundió este terreno? Se pudo haber hundido aumentando las tensiones verticales. Ya eso se había intentado con anclajes y con pesos y no había funcionado. ¿Qué se hizo? Se puso un caño y con una agujereadora se sacó suelo, se sacó arcilla, se sacó y se llevaba en camiones. Muy despacito. Saco suelo blando, entonces el suelo que queda se derrumba lentamente sobre el agujerito que saqué. Saco un poquito más y voy sacando despacito, no en un solo agujero. Uno al ladito del otro, codos con la mechita puesta, entonces saco un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, y vuelvo y saco y saco y saco. Y ahí tienen de la máquina que está encarando uno y sacando un poquito de tierra, y lo hace uno por uno lentamente, con lo que se sacaron en total 7 metros cúbicos de suelo en 5 meses, 7 metros cúbicos de suelo, y se enderezó la torre. Entonces, se hizo una pruebita, por supuesto, digamos, hacemos las cosas despacito, vimos que funcionó, se sacó todo el suelo que había que sacar, y el suelo total que se sacó permitió hacer que el lado que estaba más hundido rebotara penitas, ustedes saben, rebota con C sub R. Y el otro se asentó, pero no se asentó con C sub C. ¿Cómo se asentó? Se asentó porque saca el suelo de abajo. Estuve sacando suelo de abajo. Entonces, lo que se hizo fue sacar el suelo y a medida que iba saliendo el suelo y que era claro que estaba funcionando y que la torre se iba enderezando, se fue sacando progresivamente los lingotes esos, los contrapesos, durante este periodo, y después se sacaron los cables esos feos y la torre se retrocedió a como estaba al principio del siglo. Se podría haber enderezado por completo, pero nadie en Pisa, y mucho menos el alcalde, quieren que la torre inclinada de Pisa quede vertical, porque si queda vertical nadie más va a Pisa. Entonces, ahí está la torre de Pisa, a la que se le quitó el giro del siglo XX, con lo que sabemos que está en una condición que por lo menos por un siglo va a estar bien, y se la está monitoreando. Así que aquí tienen un ejemplo de
cómo convertimos un poquito de cálculo de asentamiento y consolidación y compresión endométrica en un problema de ingeniería interesante para todos nosotros, ¿no? El haber enderezado la Torre de Pisa. Bien. La bibliografía que tienen que manejar, que tienen que conocer, si quieren hacerlo en español, es el libro de Jiménez Salas, tomo 1. Si pueden leer inglés, el libro de Powry es mucho más corto y didáctico y está muy bien. Y complementaria por compleja, el libro de Mitchell y la tercera edición del Terzaghi-Peck. Si no me equivoco, con esto ya son las 5, vamos a... Escucho consultas, escucho preguntas, y si no, vamos a un descanso. Agustín, entiendo que hasta 5:10 o 5:15, tú me dirás. Primero si hay consultas. Lo que es clase práctica, los espero 5:15, así hacemos un descanso de 20 minutos. Excelente. Bueno, entonces, con esto terminamos. Entiendo que vos, Agustín, cortás la grabación. Y bueno, y hasta la próxima clase. Muchas gracias a todos. Exacto. Muchas gracias. Gracias por la clase. Muchas gracias. Chao, gracias. Hola, profe. Chao.